Mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes, ya 15 de julio, cruzamos el ecuador del mes y qué poquito nos queda a algunos para las vacaciones. Bueno, y además el calor vuelve y a tope. Sí, rozando los 40 grados para el día de hoy, así que otra vez tenemos aquí ese tórrido verano. Calor en el ámbito nacional, donde el gobierno ha pactado una hacienda para Cataluña. Acaba así con dos principios básicos, el de solidaridad y el de equidad territorial. Es el principio de la ruptura de la Caja Común de la Seguridad Social. Ahora toca convencernos a todos los españoles de que este acuerdo es bueno Cataluña y también es bueno para todos. Vamos a ir con ello en la entrevista Capital en unos minutos y también la tertulia para analizar ese pacto, esa hacienda para Cataluña, en qué consiste, cuáles van a ser los pasos siguientes, qué impuestos se van a recaudar, qué va a significar eso para el conjunto de las comunidades autónomas y sobre todo para todos los españoles. Y bueno, qué significa si realmente la Caja de la Seguridad Social está en riesgo de trocearse por las cesiones ahora al País Vasco que llegarán en las próximas horas. Así que muy pendientes de esa hacienda para Cataluña y muy pendientes del ámbito internacional, donde tenemos un dato importante. China, su economía sorprende en el segundo trimestre del año, supera previsiones mostrando una gran resiliencia a los aranceles norteamericanos. El PIB crece un 5,2% entre marzo y junio, 2 décimas menos que en el primer trimestre, pero 1 décima más de lo previsto. Araceli de Frutos es asesora del Fondo Alaja Inversiones. Que supera las previsiones del mercado en 1 décima, se esperaba 5,1. No obstante, bueno, pues es menor que el anterior, ¿no? que era 5,4. Está impulsado por un aumento de gasto de consumo y también de la producción industrial, que ha incrementado en un 6,8 en la producción industrial. Un gasto de consumo que sorprende, ¿no? Después de los datos también de IPC muy estables y por debajo de lo estimado, que harían pensar que la demanda en China pues no está creciendo, ¿no? La segunda economía del mundo aguanta a pesar de la guerra comercial, aunque eso sí, tenemos una tregua. Y bueno, gracias al despliegue de estímulos por parte de Pekín, que ha incrementado el gasto en infraestructura, los subsidios al consumo y ha practicado una flexibilidad monetaria constante. Para los próximos meses se espera más gasto y mayor flexibilidad monetaria. ¿Por qué? Pues porque Pekín ya está viendo que las exportaciones pierden impulso, los precios siguen bajando y la confianza del consumidor se desinfla. Para el conjunto de este año se prevé que el PIB se desacelere al 4,6%, por debajo del objetivo del gobierno de Pekín del 5%. Hay un elemento clave a tener en cuenta, que es el inmobiliario, que sigue siendo un lastre. La inversión ha caído un 11,2% en los 6 primeros meses del año y los precios cayeron en junio al mayor ritmo mensual de los últimos 8 meses, los precios de la vivienda. Y mientras, pues a vueltas con los aranceles, que es el otro gran asunto. En las últimas horas, un proyectil directo desde Estados Unidos hasta Rusia, porque Trump amenaza con nuevas sanciones a los compradores de exportaciones rusas. Y aquí lo más importante es el petróleo, al menos que Putin acepte un acuerdo de paz para Ucrania. El republicano le otorga a Putin un periodo de gracia de 50 días. Estoy decepcionado con el presidente Putin porque pensaba que habríamos llegado a un acuerdo hace 2 meses, pero parece que no llega. Así que basado en eso vamos a estar haciendo aranceles secundarios si no tenemos un acuerdo en 50 días. Es muy simple y serán al 100%. Y así es como es de simple. Espero que no tengamos que hacerlo. En estos 3 años de guerra, los países occidentales han cortado la mayoría de sus vínculos financieros con Moscú, pero se han abstenido de tomar medidas que impidan a Rusia vender su petróleo en otros países. Esto le ha permitido a Moscú seguir ganando cientos de miles de millones de dólares con el envío de petróleo a compradores como China o también como India. Trump ha seguido con su envío de cartas a medio planeta y ha empezado con aranceles a productos con
concretos en el foco, pues su país vecino, y el tomate, arancel del 17%. La presidenta Sheinbaum dice que la tasa es injusta, que México vende más tomates porque son de alta calidad y que los más perjudicados van a ser los bolsillos de los ciudadanos americanos. Y mientras Europa dice que los aranceles del 30% que le caen prohíben el comercio y prepara, por lo tanto, un contraataque a los aranceles de Trump de 72.000 millones. Vamos a estar hablando con la gente, ya sabes, yo vi el show esta mañana, estaban hablando de cuando vayan a cerrar el acuerdo. Los tratos ya están hechos, las cartas son los tratos. Los acuerdos ya están hechos y no hay tratos que hacer. Les gustaría hacer otro tipo de trato y siempre vamos a estar abiertos a hablar. Estamos abiertos a hablar incluso con Europa. De hecho, van a venir, les gustaría hablar con nosotros. Alemania, Italia e Irlanda presionan para la firma de un pacto con Estados Unidos que ponga fin a la incertidumbre. Francia, sin embargo, está liderando un grupo de países que abogan por represalias coordinadas, una postura mucho más dura en el corto plazo. En los mercados, ¿cómo reaccionan al tema de los aranceles y también a las sanciones a Rusia, a sus compradores de petróleo y, como no, al PIB de China, Eva? Bueno, pues de lo último, lo que hemos visto es una mañana en Asia con mayoría de órdenes compradoras, subida tras la resiliencia de la economía de China, también a la espera del IPC y el inicio de la campaña de resultados en Wall Street. Pero ojo que hoy en Asia han privado el comportamiento de las tecnológicas tras el anuncio de Nvidia de que va a llevar su chip de nuevo si Estados Unidos lo permite, y hemos visto subidas como Alibaba o Baidu. En cuanto a lo que pasa con los futuros, vemos a los futuros europeos. El DAX arriba un 0,38%, el CAC 40 parisino se prepara para abrir con un alza del 0,29% y el IBEX algo más moderado del 0,14%. En cuanto a las divisas, en medio de las tensiones comerciales, vemos al euro cómo se recupera a esta hora frente al dólar, 0,17% arriba hasta 1,1685. Y por supuesto seguimos pendientes de lo que pesa en el mercado de bonos, donde hemos visto esa rentabilidad del bono del Treasury a 10 años prácticamente plano, retrocedía la rentabilidad 4,43, y por supuesto también muy pendientes de ese índice de volatilidad, sigue muy relajado, aunque se situaba en 17,20 al cierre. Clave, por supuesto, como decías, ese petróleo, pendiente de lo que puede venir dentro de 50 días. Aún así el Brent retrocede un 0,14% hasta el 69,11 y el West Texas abajo un 0,13%. Nvidia vuelve a China, la compañía que reanudará en breve las ventas de su chip de inteligencia artificial H20 a China, ha presentado un nuevo modelo diseñado para cumplir con los requisitos regulatorios. Ángel Lozano, del gigante asiático. Efectivamente, la noticia se produce después de que Washington levantara varias restricciones a la exportación de tecnología de chips a China. A Nvidia se le prohibió la venta del H20 en ese país a principios de este año, cuando la guerra comercial entre las dos potencias estaba en su peor momento. La prohibición había supuesto cargos para Nvidia de al menos 5.500 millones de dólares, porque China es uno de sus principales mercados. El H20 es un procesador que Nvidia diseñó específicamente para vender en China y se fabricó de acuerdo con restricciones anteriores de la era Biden. El chip es muy popular entre desarrolladores chinos de inteligencia artificial y se utiliza en grandes empresas como DeepSeek, Tencent, Baidu y Alibaba. Y además, como decías, Nvidia ha anunciado el desarrollo de un nuevo chip de inteligencia artificial denominado GPU RTX Pro. Se trata de un modelo totalmente compatible con los controles de exportación estadounidense y apto para aplicaciones de inteligencia artificial en sectores como fábricas inteligentes y logística. Últimas horas muy intensas para Donald Trump, que ha anunciado que enviará misiles de defensa antiaérea a Ucrania que va a pagar la OTAN. Y lo ha dicho tras manifestar su irritación con Putin. Le amenaza con sanciones, pero sí habrá envío inmediato de armas. Ya lo había anunciado antes del fin de semana y lo confirmaba ayer en el despacho Oval, en su reunión con el secretario general de la OTAN. Junto a Mark Rutte, decía que el jefe del Kremlin ha mentido de forma reiterada a Washington. No quiero decir que sea un asesino, pero es un tipo duro. Se ha demostrado a lo largo de los años. Ha engañado a mucha gente, engañó a Clinton, Bush, Obama, Biden. Él no me engañó, pero lo que sí digo es que en cierto punto, últimamente, hablar no habla. Tiene que ser acción, tiene que haber resultados.
Trump enviará armas a Ucrania, fabricarán los misiles Estados Unidos, pero ha dejado bien claro que quien lo pagará es los socios europeos tras ese acuerdo con la OTAN. Vamos a escucharle. Pero hacemos lo mejor y vamos a enviar lo mejor a la OTAN y en algunos casos, tal vez por sugerencia de Mark, que vayamos a Alemania, donde van a enviar los primeros misiles y van a ser reemplazados y la OTAN se va a encargar de ello. Va a estar coordinado por la OTAN y van a trabajar mucho con Matt Whitaker, que está aquí mismo, que es un gran embajador, y Matt va a estar coordinado. Será mejor que hagas un buen trabajo, Matt. En ese encuentro, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, volvía a mostrar su plena sintonía y halagaba a Trump y, por supuesto, el hecho de que sea Europa quien tenga que pagar. Esto es realmente grande. Me llamó el jueves para decirme que había tomado una decisión y la decisión es que quiere aportar lo necesario para mantenerse, para poder defenderse de Rusia, pero quiere que los europeos paguen por ello, lo que es totalmente lógico, y esto se basa en el tremendo éxito de la cumbre de OTAN. El 5%, pero también la decisión de mantener fuerte Ucrania y la decisión de aumentar nuestra producción industrial de defensa. Y mientras el enviado especial de Trump, Keith Kellogg, se ha reunido con un Zelensky, con el presidente ucraniano, que se ha mostrado muy agradecido con Trump. Ha sido un largo día. Me he reunido con el general Kellogg. Gracias al presidente Trump por su decisión de ayudar a proteger a nuestra gente. Esta guerra continúa solo porque Putin desea prolongar la guerra. Rusia está tratando de continuar esa batalla. Según Zelensky, ambos en su última conversación con Trump han coincidido en la necesidad de colaborar para avanzar hacia la paz. Banco Santander patrocina este espacio. Es martes 15 ya de julio y el día nos trae otras muchas más noticias. Aquí Gobierno y Generalitat pactan una financiación singular para Cataluña. Permitirán gestionar y recaudar sus propios impuestos, entre los que sobresale el IRPF, y llevará a la Administración catalana a gestionar más de 25.000 millones de euros en impuestos. Hasta el momento que se modifique la ley, la gestión será compartida. Albert Dalmau, consejero de Presidencia de la Generalitat, asegura que se trata de un acuerdo que permitirá hacer un cambio muy importante en materia de financiación, y desde el Gobierno, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, lo ve como una oportunidad. Tenemos un sistema de financiación que está caducado desde el año 2014, que se ha pretendido por parte del actual Gobierno de España actualizar. Desde el Partido Popular, el secretario general Miguel Tellado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, critican el acuerdo. Es una triple vergüenza porque supone un privilegio para unos, es completamente insolidario y es injusto y es ilegal. Donde tengamos que ir para decir que también desde la Comunidad de Madrid nos negamos a firmar esta sentencia de muerte contra España. Para pagar favores, chantajes o, lo que es peor, pasos adelante en la ruptura de la unidad, que es lo mismo que la igualdad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el endacari Manuel Padrales presiden hoy la comisión bilateral que abordará las transferencias pendientes al País Vasco. Entre ellas se encuentran las prestaciones no contributivas a familias y de desempleo, la oficialidad del euskera en Europa, en plena polémica por el acuerdo sobre la financiación singular para Cataluña. Además, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy en segunda vuelta la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad para iniciar la tramitación parlamentaria, que amplía derechos y prestaciones y quiere agilizar los procedimientos. La norma suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia, expande la ayuda a domicilio a través de tareas como la compra o realizar trámites y reconoce la teleasistencia como un derecho subjetivo. En Rentería ha sido detenido el tercer implicado en las agresiones de Torre Pacheco. Mientras continúa la tensión, el detenido se disponía a tomar un tren con destino a Irún con la intención de viajar a Francia. Con esta detención se completan las de los tres supuestos implicados en la agresión del pasado miércoles. Mientras tanto, la policía ha seguido desplegada para evitar posibles altercados por cuarta noche consecutiva. Se investiga ahora qué hacían allí los tres detenidos y cuál es el motivo de la agresión. Otras 7 personas han sido detenidas por distintos altercados también vinculados a esos delitos de odio, agresiones y desórdenes públicos en los últimos días. Y Borja Semper desvela que padece un tumor cancerígeno. La noticia la confirmaba durante esa rueda de prensa habitual de los lunes en la sede del Partido Popular y aseguraba que ha sido detectado en un estadio primigenio y, por lo tanto, la expectativa médica es de curación. Afortunadamente, fue un chequeo
médico, como os digo, rutinario, que ha sido capaz de encontrar el tumor en una fase muy primigenia y la expectativa médica es de curación. Un tratamiento que pues va a hacer que mi físico cambie, esto es lo menos relevante, pero que también mi presencia pública pues probablemente pues se vea alterada. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador, la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, Go Electric. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia capital con Gonzalo Garnica. Garnica, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Oye, esto de la financiación singular de Cataluña, ¿cuánto nos va a costar a ti y a mí? Pues no lo sé, habría que calcularlo porque no... Pero un pico, ¿no? Un pico. Sí, pero fíjate, lo que han hecho ha sido ceder el concepto. No han puesto ni cifras ni fechas. Pero el concepto ya lo han cedido. Es como si le das el referéndum. Bueno, pues eso ya significa que el perímetro de la soberanía es el que digan ellos, ¿no? Bueno, Kamal Romero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Lo va a recaudar todo? ¿Y esto es injusto para el resto? ¿Y el resto se va a callar? ¿Va a acatar o qué? Eso está por ver. Yo creo que el coste económico habrá que calcularlo y no se podrá calcular, pero yo creo que el coste político, en línea con lo que ha dicho Garnica, es mayor. Yo creo que aquí es una cuestión de que se ha cedido no con una racionalidad económica, una racionalidad distributiva, sino por una eventualidad política, coyuntural, porque está bien, en el pasado cedimos, anteriormente, quizás tampoco en racionalidad económica, pero con un plan en la cabeza a largo plazo. Me acompaña Paco Polo. Paco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Oye, dicen que la caja se rompe, la caja de la Seguridad Social. ¿Esto qué significa? Para que lo entendamos todos. Bueno, yo creo que significa que se rompe el principio de unidad de gestión y de unidad territorial, y porque, bueno, ayer fue el capítulo catalán y hoy hay una reunión del presidente Sánchez con Pradales, con el Endacari,
donde van a hablar también de la seguridad social, que yo creo que es otro asunto pues muy relevante para lo que ha sido la tradicional forma de organizar financieramente el país. Me acompaña Francisco de la Torre, que es economista e inspector de Hacienda del Estado, es diputado en el Congreso. Francisco, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, bien hallado. ¿Qué te parece todo esto que está pasando? ¿Qué significa para los españoles? ¿Qué significa para el conjunto de España, de las comunidades autónomas y de cada uno de los ciudadanos? Vamos a ver, el sistema de financiación de las comunidades autónomas al final es un sistema de repartir la recaudación de los impuestos. Entonces, si la Generalidad de Cataluña va a disponer de más recursos, los demás forzosamente, los demás contribuyentes o tendrán que pagar más impuestos o recibirán servicios públicos peor financiados en el resto de España. Independientemente de eso, o el fraccionar la agencia tributaria también tiene costes. Y eso es una cosa que también se acordó allí con la cesión del IRPF de la recaudación del IRPF a la agencia que lo realizará la agencia tributaria, la Generalitat. Y eso es la mitad del sistema fiscal, es el 46% de la recaudación y supone también romper la unidad de recaudación. Y una agencia tributaria fragmentada es mucho más ineficiente. Y eso significa más costes, más fraude y peores servicios a los contribuyentes. Con lo cual, el acuerdo, en mi opinión, más que previsible. Yo he escrito un libro sobre este tema que se denomina La factura del cupo catalán, privilegios territoriales frente a ciudadanía, coescrito con Jesús Fernández Villaverde sobre este tema y evidentemente me parece muy negativo. ¿Esto es legal? ¿Esto se puede hacer? Vamos a ver, esto exige modificar muchas leyes. Para empezar, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y, posteriormente, la Ley de Cesión de Tributos y la normativa de todos los impuestos. Es decir, no es sencillo, pero independientemente de eso, en mi opinión, es claramente inconstitucional. ¿Por qué? Sí, inconstitucional, ¿por qué? ¿Por qué es inconstitucional? Bueno, vamos a ver, porque la Constitución establece un principio que es que las diferencias en los estatutos, las singularidades de las que ahora tanto se habla, no pueden implicar privilegios económicos o sociales y evidentemente aquí implican un privilegio de yo como soy singular me quedo con más dinero. Y en segundo término, también establece un principio de solidaridad interterritorial. Y bueno, aquí se inflan a decir en el acuerdo y también en el acuerdo anterior entre el PSC y Esquerra que esto es muy solidario, pero en realidad limitan esta solidaridad en base a la invención del principio de ordinalidad. Y evidentemente no se puede limitar la solidaridad inventándote un principio de ordinalidad para que tus contribuyentes salgan más favorecidos. Claro, y ahora, en los próximos días, ¿qué vamos a ver? ¿Al resto de las comunidades autónomas decir, vale, ¿qué hay de lo mío? ¿O va a haber un frente común diciendo, oye, esto es imposible, por aquí no pasamos? O sea, ¿qué desenlace nos espera, Paco? Pues, a ver, evidentemente no lo sé. En fin, yo en su día me dediqué a la política, como todo el mundo, o como mucha gente sabe, pero la reacción que están teniendo es bastante de sentido común. Se están oponiendo frontalmente a este acuerdo, porque la principal falacia con la que se está vendiendo de va a haber mejor financiación para todos es imposible. Es decir, el sistema de financiación es un sistema de reparto de la recaudación de los impuestos. Y si uno se queda más y encima lo haces tan mal fraccionando la agencia tributaria de tal forma que la tarta se reduce, en ese caso van a salir perdiendo todos los demás. Y, hombre, tampoco parece razonable decir, bueno, esto lo voy a compensar, pues no sé, reduciendo el gasto de la Administración Central. Y como no tiene gasto suficiente para compensar esto, lo que voy a hacer es recortar las pensiones. Pues, hombre, evidentemente nadie está dispuesto a llegar al extremo al que pretenden los independentistas que han forzado este acuerdo ante la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Todo vale, todo es posible con tal de que Pedro Sánchez tenga los apoyos de sus socios de gobierno? Pues esa pregunta se la tendría que hacer usted a Pedro Sánchez o a la gente que apoya a Pedro Sánchez. Los que, en fin, hemos analizado la situación, hemos escrito
un libro, en este caso coescrito con el profesor de la Universidad de Pensilvania, Jesús Fernández Villaverde, amigo mío, pues lo que vemos son cuáles son las consecuencias. Y lo que también podemos advertir es que, evidentemente, en esta situación de debilidad política se están acelerando las cesiones que vamos a acabar pagando todos. ¿Y esto qué impacto económico va a tener en el país, en cada uno de nosotros? Bueno, vamos a ver, pues depende de cómo se instrumente. A corto plazo, bueno, pues a corto plazo tienes más déficit a cuenta del dinero que se gaste, que se vaya a gastar de más de la Generalidad, porque recordemos, el problema fundamental que tiene la Generalidad de Cataluña es que gasta mucho más de lo que ingresa. Tiene un problema de exceso de gasto, no tiene un problema de infrafinanciación. Y quieren este dinero para gastarse. Pues temas, por ejemplo, como estructuras de Estado o simplemente mala gestión, porque ya le digo que su principal problema, como demostramos en el libro, es de mala gestión económica y de exceso de gasto. Bueno, pues esto puede suponer déficit, puede suponer peores servicios del resto de las comunidades autónomas o puede suponer subidas de impuestos. A medio plazo, esto nos lleva, desgraciadamente, a una especie de confederación asimétrica, al triunfo de los privilegios territoriales frente a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque unos ciudadanos, por vivir en determinados sitios, pagarán menos impuestos y tendrán acceso a mejores servicios públicos que sean ciudadanos de primera, que son los que tengan esta financiación privilegiada. Cataluña, el País Vasco y Navarra, esto se ha copiado del régimen foral vasco-navarro, frente al resto de España, que tendrá una situación peor. Si a este sistema se apuntase Madrid, directamente estallaría el Estado y no sé, y bueno, tendríamos dos países distintos. Una cosa más, Paco, si uno mira la letra pequeña, hay algunas cosas que chirrían y no sé si van directamente a comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular, y aquí estoy pensando en Madrid. Por ejemplo, entre la letra pequeña se introducen mecanismos para limitar la competencia fiscal a la baja del resto de las comunidades autónomas. ¿Esto es un petardo directo a Madrid? Sí, porque además en el acuerdo original decían que para recibir la supuesta solidaridad catalana, las comunidades debían hacer el mismo esfuerzo fiscal que Cataluña. Bueno, se habían equivocado porque el principal objetivo era Madrid, que no recibe, entre comillas. Bueno, el planteamiento de que exista una solidaridad a una comunidad autónoma es ficticio, falaz. Los que pagamos impuestos, los que somos solidarios, somos los ciudadanos y las empresas. No, bueno, o los que recibimos solidaridad en determinadas circunstancias. Entonces, ¿por qué se hace esto? Bueno, pues porque la gran bestia negra del independentismo es Madrid, porque ha ido creciendo económicamente mucho más. Entonces, es muy fácil echarle la culpa al dumping fiscal, pero esto es lo más antifederal que hay, porque Madrid ha bajado impuestos, pero recauda menos. Es decir, lo pagamos los madrileños. Uno va a las urnas y elige un gobierno que quiere bajar impuestos y da menos servicios públicos, o elige otro gobierno que sube los impuestos y a cambio pues te dan más servicios, abre más centros de salud. Lo que es inaceptable es el planteamiento que tienen aquí, que es que el exceso de gasto de la Generalitat lo paguemos los demás y encima que ellos tengan, que Cataluña, igual que el País Vasco y Navarra, tenga soberanía fiscal y pueda hacer lo que quiera, mientras que a los demás tienen obligatoriamente que subir los impuestos para no competir con ellos y en la práctica para pagarles los gastos. Mire usted, me parece absolutamente inaceptable. También la letra pequeña de este acuerdo. Muy bien, Francisco Latorre, economista e inspector de Hacienda del Estado, es diputado en el Congreso. Muchísimas gracias por el madrugón y los mensajes. Un placer, gracias Paco, un abrazo. Venga, un abrazo. Bueno, ¿qué? A ver, no... O sea, es muy grave lo que está pasando. Sí, yo insistiría en los perfiles políticos del asunto. Por ejemplo, el hecho de que haya una agencia tributaria catalana significa que esa agencia tributaria es la que va a investigar, inspeccionar pues a los catalanes, a los políticos catalanes, por ejemplo, ¿no? Mientras que los demás vamos a ser inspeccionados por María Jesús Montero y por la agencia tributaria española, ¿no? Entonces, claro, ellos quieren que todas las responsabilidades que se deriven de posibles delitos fiscales o infracciones fiscales, pues las resuelvan ellos mismos.
¿no? Lo cual, bueno, pues da lugar a esto que decía Francisco de la Torre, de que eso va a incrementar el fraude y la permisividad. También están, como se sabe, detrás de él el Consejo del Poder Judicial catalán, que también sea una estructura de Estado, que genere unos tribunales catalanes y que la responsabilidad, por ejemplo, penal, pues muera también ahí. Es decir, que jamás un Junqueras nunca va a ser juzgado por el Tribunal Supremo español. Será solamente por el Tribunal Supremo catalán. Al final es darles una independencia a plazos, ¿no? Y hacerlo a cambio de 7 votos o de 6 votos, además durante unos pocos meses, porque ni siquiera le aseguran la legislatura a Sánchez. Vamos, no es que no le aseguren la legislatura, ni siquiera los presupuestos del año, que no ha conseguido aprobar ninguno en esta legislatura. Pues claro, esto es absolutamente de aurora boreal, ¿no? Y esto hay que decirlo así, claro. Bueno, yo creo que se consagra pues el principio de que va a haber unos españoles de primera, que son los vascos, los navarros y los catalanes, y unos españoles de segunda, que somos el resto, y a los cuales además pues hay que financiarle, como dice Paco de la Torre, pues el gobierno, tanto el gobierno vasco como el gobierno catalán, son gobiernos fundamentalmente gastones, con una capacidad para gastar infinita. En Cataluña hay 7 televisiones públicas. Por ejemplo, antes comentaba yo lo de la seguridad social. Ahora mismo para cada pensionista es soportado por 2,5 personas. En el caso vasco es soportado por 1,5, con lo cual quiere decir que el pago de las pensiones en el País Vasco pues lo vamos a pagar el resto de los españoles. A mí me parece algo verdaderamente demoníaco, solo fruto de una situación política anómala que está produciendo un daño en lo que es la estructura del Estado español, de una gravedad y de unas consecuencias difíciles de prever. Claro, Kamal, aquí gravedad, consecuencias económicas, pero también sociales y del conjunto del territorio. Sí, es que, a ver, aquí un poco en línea con lo que he dicho antes, el análisis económico pues está, ¿no? Está Francisco La Torre, que no sé si es de las personas que más sabe de esto, pero al menos de las que más lo divulga y se agradece. Y poco tengo que añadir a lo que ha dicho él. Yo ahí rescato 2 ideas principales, que se rompe el principio de solidaridad. O sea, aquí el sistema de financiación autonómica está basado en que si usted tiene una población envejecida por encima de la media nacional o una población joven por debajo de la media nacional, usted recibe más, porque es injusto que porque usted haya nacido en una zona más pobre tenga menos acceso a servicios públicos que los que nacen en una zona más rica. Pero es que yo creo que en línea con los compañeros, es que esto es una discusión política. Y aquí la discusión política hay que poner en contexto. Cuando se decide que al País Vasco se le va a dar una concesión fiscal, se hace en un marco que es la transición, con un plan de largo plazo, pensando que qué tenemos que hacer, etcétera. Pero es que esto se está haciendo para salvar una legislatura. ¿Y esto ni que lo frene? ¿Todo bueno, vale? Es que ahora citaba Kamal, es que, vamos, quizá no merece la pena o quizá es una ucronía, pero verdaderamente hay que pensar si el origen de esto es el cupo vasco. Se hizo sobre unos derechos forales medievales que yo creo que son completamente obsecuentes en el siglo XXI. Paco, perdóname, porque este es el origen. Y luego, disculpa un segundo, porque yo creo que hay otra cosa verdaderamente perversa que han introducido los nacionalistas independentistas catalanes, que se llama principio de ordinalidad. Y eso lo único que quiere decir que va, en mi opinión, vamos, yo no soy un experto, pero creo que es un torpedo dirigido al principio de solidaridad que debe de regir la convivencia entre los españoles. Y el principio de ordinalidad quiere decir que siempre tú tienes que estar, la comunidad autónoma tiene que estar en la misma posición recibiendo que los que dan. Y a mí eso me parece espantoso en un país donde hay desigualdades territoriales tan notables como ocurre en España. No, yo quería decir que el famoso cupo vasco es de Franco. Franco premió la lealtad de Navarra y de Álava en la guerra civil a su bando con un concierto fiscal. Y luego Adolfo Suárez se lo extendió también, ya puestos, pues a Vizcaya y a Guipúzcoa. O sea, por supuesto que se basa en antiguos derechos medievales, lo que tú estabas comentando, pero si hay algo franquista que pervive ahora mismo en la legislación española, es el cupo vasco. Y solamente hay que leer
cuando da Franco el decreto por el cual le concede esto a Navarra, y a la españolísima Navarra, lealísima no sé qué, y de paso también a Álava, que también estuvo en su bando. O sea que es que si quieren acabar con el franquismo en aras de la memoria histórica y democrática, empiecen ustedes por eso, claro. Me voy a publicidad. Oye, a la vuelta, vamos con clave internacional. Por tema aranceles, la Unión Europea está ultimando un contraataque al arancel de Trump de 72.000 millones de euros. Parece que Francia está liderando el ala más dura, que dice que aquí no hay que ceder, que firmeza absoluta, pero hay otros países que ya empiezan a replegarse. ¿Cómo lo veis? Oye, aranceles también al tomate de México del 17%, les acusa de antidumping, y luego con lo de Rusia, directamente armas aquí, pero que las paga la OTAN, y sanciones a aquellos que le compren petróleo y otras cosas a Rusia. ¿Realmente conseguirá Donald Trump que esas sanciones se cumplan, que se deje de comprar petróleo a Rusia, que es su principal fuente de financiación? Publicidad y me lo contáis. Familia, por fin de vacaciones. ¡Ay! ¡Ay! ¡Quitádmelos! Desde Renta 4 Banco no podemos quitarte la mitad de los mosquitos, pero sí la mitad de las comisiones en fondos de renta variable. Aprovecha la promoción y ahorra un 50% en comisiones. Invierte este verano y benefíciate todo el año. Consulta las bases en r4.com. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. But I'm disappointed in him. But I'm not done with him. But I'm disappointed in him. Es Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en una entrevista a la BBC dice que está decepcionado con Vladimir Putin, que está muy decepcionado, que hicieron un trato 4 veces y que nada, que luego se va para casa y que el trato no lo cumple. Dice, ¿qué demonios fue todo esto?, se preguntaba Donald Trump en esa entrevista a la BBC. Oye, que Trump manda ayuda a Kiev, la paga la OTAN, y esta vez sí que intenta que las sanciones se cumplan, porque ahí sobre todo China e India han seguido comprando petróleo a Rusia y financiando pues toda esta guerra. ¿Cómo veis este giro de tuerca por parte de Trump? Bueno, yo creo que Trump gira de opinión cada 10 minutos, porque todos recordamos las lamentables imágenes de la visita del presidente Zelensky a Washington y las veces que se ha excedido en sus elogios a Putin, y ahora pues ha dado un giro copernicano. No sabemos qué le va a ocurrir. Pasa lo mismo con los aranceles. Yo ya estoy perdido si es un 10, un 20, un 50, un 145, etcétera, etcétera. Es un hombre pues muy impredecible y con bueno, aquí en España estamos acostumbrados ya a esta idea del cambio de criterio. Oye, por la parte de Europa, aquí ya hay divisiones, ¿no? Unos alan más firme y otros alan más suave frente a esas negociaciones con Estados Unidos. ¿Va a ganar Trump o qué? Bueno, como siempre, esto no tiene que ver con Trump, tiene que ver con cualquier cosa en la cual Europa tiene que actuar como un bloque, y al final del día pues siempre hay gente, porque tenemos intereses contrapuestos. Garnica decía antes, fuera de micro, que aquí hay un tema clave, que es la estructura del comercio que tiene cada país con respecto a Estados Unidos y con respecto al resto del mundo. Entonces, obviamente, decidir en bloque
unos aranceles cuando la estructura del comercio de los países miembros son distintas, pues es complicado. Y yo no quiero decir que no sea una solución, pero es que es lo que acaba de decir Paco, estoy completamente de acuerdo. O sea, ¿qué plan de respuesta Europa le puede dar a Trump cuando Trump decide hoy un arancel, mañana decide quitarlo, mañana decide, bueno, lo pongo pero contingente a... Y entonces yo creo que aquí lo que tiene que haber es una postura firme de, bueno, ¿cómo vamos a contingentemente responder ante ciertos eventos? Porque medidas puntuales, que yo creo que se está hablando de coches, Boeing y el Bourbon, si mal no recuerdo, bueno, bien, pero yo creo que aquí con Trump, ya a nivel internacional, a nivel geopolítico, a nivel económico, tú no sabes con qué te va a salir mañana, y yo pienso que aquí lo que tiene que haber es una política de respuesta sistemática, no medidas puntuales porque mañana te lo cambia. Sí, vamos a ver, en el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea el gran beneficiado es Alemania, que tiene un superávit brutal con Estados Unidos, pues del orden de 100.000 millones, ¿no? Y otro país que también es muy beneficiado es Italia, que su superávit es de 45.000 millones. España, recordemos que tiene déficit. Les compramos 30.000 millones al año, les vendemos 20.000, tenemos 10.000 millones de déficit. Y Francia, pues tampoco se come una rosca, ¿no? Entonces me imagino, no lo he visto, que los países que quieren más dureza con Estados Unidos son aquellos que tenemos una situación más deficitaria, y los que quieren ser más clementes, porque ahora mismo les viene bien la situación que hay, evidentemente, es Alemania e Italia. Claro, tampoco, esto también ellos se lo han ganado, es decir, que los norteamericanos pues les gustan, no sé, los coches alemanes, los Mercedes, los BMW, lo vemos en las series americanas, andan en Chevrolet y en Cadillac, pero en cuanto hay uno que tiene dinero ya se monta en un Mercedes, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se deriva de estas negociaciones, ¿no? Curiosamente, en el primer trimestre del año se ha disparado la venta de coches alemanes en Estados Unidos, porque claro, los comparadores de allí, ante la perspectiva de que tenga que importarlos más caros con un arancel, pues han anticipado compras, y creo que ha subido un 27% en la venta a Estados Unidos de coches alemanes, ¿no? Bueno, pues o sea que me suma a lo que dicen. Boomerang, todo lo contrario a lo que quería Trump. Claro, pero es que esto es también cuando tú anuncias una cosa y dejas un plazo para que se haga y puede ser que no se haga, pues pasan estas cosas, ¿no? Ha conseguido deprimir una parte del comercio mundial, y lo más gracioso es que la depresión se la ha vuelto en contra él, por esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, no sé en qué va a parar toda esta ceremonia, pero ya nos estamos tomando un poco a trama de beneficio de inventario. O sea, yo me entero ahora mismo de que tenía 4 acuerdos con Putin, no sé ni la fecha de sus acuerdos, ni lo que ponía sus acuerdos, ni qué narices ponía esto, ¿no? O sea, que esto de la política internacional no es una charla de café y que es que, bueno, arreglan el mundo tomándose una copa, ¿no? Me parece de una frivolidad y de un arbitrismo brutal. Oye, respecto al envío de armas por parte de Donald Trump que paga la OTAN a Kiev, acaba de hablar Kallas. ¿Vamos a escucharla? ¿La tenemos o no? ¿No la tenemos? ¿No? Nada. Pues mira, nos vamos a publicidad, tomamos un poquito de aire y a la vuelta ya la vemos. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios.
Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Hoy tertulia capital con Paco Polo, con Camal Romero y con Gonzalo Garnica. Hoy en los movimientos en el Banco de España ha fichado en la Reserva Federal a su economista jefe, a López Salido, que va a dirigir hasta ahora el servicio de estudios tras la salida de Ángel Gavilán. Eva Valle también deja la institución. Hoy ha habido marejada desde que llegó Escrivá, pero las aguas vuelven a su cauce. ¿El Banco de España va a mantener la credibilidad que siempre ha tenido, o al menos con Hernández de Cos tuvo? Sí, bueno, aquí hay varias cosas. Yo soy de las personas que no estuvo de acuerdo que Escrivá fuera Banco de España, pero las afirmaciones de que se dan... ¿Qué pasó de ministro a Banco de España? Sí. Directamente. Exacto, yo no estuve de acuerdo nunca con eso porque no vi la necesidad de hacer eso habiendo gente que podía estar en ese cargo, que además había un consenso. No era... Pero a ver, una cosa es eso y otra cosa es decir que se ha desmantelado el servicio de estudio, ese tipo de cosas que no ha ocurrido. Con respecto a David López Salido, hombre, yo creo que es una buena elección, una persona que lleva años en la Junta de la Reserva Federal, era uno de los directores asociados en la parte de política monetaria, alguien muy solvente, alguien solvente académicamente, y hay que decirlo, doctorado en España en una institución, el CENFI, Centro Monetario Estudio y Financiero, y a mí me parece una buena elección. No se menciona también que a Galo Nuño, reconozco que tengo debilidad, uno de mis economistas favoritos, coautor de Fernández Villaverde, que nos mencionó antes Paco en la entrevista, y también ha ocupado un alto cargo. A mí la decisión no me parece mala. Lo que parece mal, o lo que tiene mala imagen, que antes hablamos de imagen corporativa, es el hecho de que tú entras a una institución, alguien renuncie, el otro se vaya, el otro dice que se jubila porque sí. En menos de un año, 5 directores generales del Banco de España han abandonado su puesto. Exacto. Eso es lo que da mala impresión. La decisión de López Salido, vamos, Eva yo creo que Valle nadie la critique. Entonces, Eva Valle se sale del Banco de España. Sí. Eva Valle es la esposa de Alberto Nadal. Ha sido directora de la Oficina Económica del Gobierno cuando gobernaba el PP. Alberto Nadal y su hermano Álvaro le nombraron presidente de la IREF a Escrivá hace unos años cuando gobernaba el PP y bueno, y tiene muy buena relación Alberto Nadal con Escrivá, ¿no? Todo indica que si Feijóo gana las elecciones, el ministro de Hacienda será Juan Bravo y el ministro de Economía será Alberto Nadal. Y yo no sé si, bueno, pues este trasfondo político late en esta salida de Eva Valle, que por otra parte es una profesional muy competente del Banco de España. En cualquiera de los casos, cualquier técnico que sea contratado por el Banco de España, aunque sea alto nivel, va a tener perimetrado el ámbito de lo que pueda estudiar. Y ya, por ejemplo, les han dicho que de las pensiones no hay que hablar, porque, claro, Escrivá viene de ser ministro de la cosa, ¿no? Y no veas el follón que ha dejado ahí, ¿no? Entonces, claro, si tú le dices al analista, por muy inteligente, por muy preparado que esté, esto no lo toques, esto no lo toques, esto no lo toques, esto no lo toques, pues ya dejas absolutamente descafeinado la opinión que pueda tener el Banco de España, ¿no? Lo cual es grave, porque ahora mismo el Banco de España tiene dos cosas, la función inspectora y el servicio de estudios. Ya evidentemente no emite monedas ni tampoco regula los tipos de interés, o sea, ni tiene la función monetaria ni la función emisora. Le queda la función inspectora y la de análisis, que era el mejor servicio de análisis de España, que además tiene información que no tiene nadie, claro, también por eso lo hace muy bien, ¿no? O sea, la única entidad que sabe los créditos que yo tengo, no los que he impagado y estoy moroso, que no hay ninguno, pero vamos, sino los créditos que tengo vivos es el Banco de España, y eso es una información que vale oro molido, evidentemente. Hombre, yo creo que López Salido es un hombre de toda, como decía Kamala, de toda competencia, y el origen de este problema que ha habido, como daba a entender Gonzalo, pues no es otro de que en el informe anual del Banco de España, pues el señor Escrivá, que es una persona con una fuerte personalidad, digámoslo así, pues parece ser que cercenó los comentarios o los análisis que Gavinal quiso verter en el informe, y ese es el origen del problema. Queda bien lo de con fuerte personalidad, ¿no? Ha sido muy educado, muy correcto. Sí, pero se me ha entendido.
¿Te has mordido ahí, te has tragado el veneno un poquito? No, nada. Ninguno. Que nos vamos. Camal Romero, Gonzalo Garnica, Paco Polo. Oye, un auténtico placer. No sé si os veo la semana que viene. Si no os veo, feliz verano. Y seguiré trabajando, pero desde el campo. Un abrazo, chicos. A por el martes. Un abrazo a todos. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Predominará el tiempo estable con cielos despejados y pocas lluvias, salvo en el Cantábrico Oriental, donde habrá algo de nubosidad y lluvias débiles. Posibles tormentas aisladas en montañas del nordeste y sureste. Las temperaturas máximas bajan en Navarra, La Rioja y zonas del este de Castilla y León y Aragón, pero suben en el resto, especialmente en Canarias. Se superarán los 35 grados en la mitad sur y en Gran Canaria e incluso los 40 en el Guadalquivir. Las mínimas no bajarán de los 20 o 22 grados en el Mediterráneo, Bajo Ebro y gran parte del sur peninsular. Los vientos serán flojos o moderados. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, pero apertura Ángel de Lozano. ¿Cómo viene el martes? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues de momento con subidas en torno al 0,4% está subiendo el futuro del IBEX 35 en una jornada en la que los inversores siguen a la espera de novedades arancelarias, pero en la que vamos a mirar a Estados Unidos, pero por otro asunto, porque comienza la presentación de resultados trimestrales con los grandes bancos a la cabeza. JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo o BlackRock son algunas de las compañías que van a publicar sus cifras. Veremos si la guerra arancelaria ha tenido impacto en esas cuentas. Además, conoceremos el IPC de junio en Estados Unidos. Podría subir hasta el 2,6% desde el 2,4% anterior. En Europa estamos a la espera del dato final de IPC de junio en España. También hoy conoceremos el índice de confianza de los inversores ZEW en Alemania y datos de producción industrial en la zona euro. Estamos pendientes de la presentación de los planes presupuestarios de Francia y Reino Unido. Pagan dividendo CIA Automotive y Vidrala, e Inditex celebra Junta General de Accionistas. La prima de riesgo está en 61 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,32%. Europa, ¿cómo viene? Vienen los futuros en positivo, con avances suaves, mirando a la bolsa alemana del 0,3%, del 0,2% para el CAC 40 de París, futuro del Eurostock arriba un 0,34%, y a la espera de esas referencias macroeconómicas que vamos a conocer a lo largo de la mañana y también de los resultados que se publican en Estados Unidos, en la sesión de hoy en Europa se cotizan las cuentas del segundo trimestre de Ericsson. La compañía sueca ha visto un crecimiento modesto de sus ventas, un 2% interanual, y también los inversores van a estar muy atentos a los planes presupuestarios de Francia y de Reino Unido. A primera hora de la tarde, François Bayrou va a presentar la hoja de ruta presupuestaria de su gobierno para 2026, y esta noche la ministra de Hacienda británica, Rachel Reeves, va a pronunciar su discurso
curso anual en Mansion House, en la que se espera que explique cómo inyectará crecimiento a la economía británica. También estaremos pendientes de BMW, que va a reunir a sus inversores en Múnich justo una semana después de anunciar la caída de las ventas en China, y de los bancos italianos, porque Bruselas advierte a Italia de que las condiciones que ha impuesto Unicredit para la compra de BPM pueden violar las normas de la Unión Europea sobre fusiones. ¿Qué más tienes? Pues mirando a los futuros americanos, muy pendientes hoy de esa campaña de resultados de los grandes bancos en Estados Unidos. Tenemos a los futuros operando en positivo, aunque con avances muy suaves. En el caso del Dow Jones de Industriales sube el futuro un 0,09%, medio punto arriba el del Nasdaq, y el del S&P 500 rebotando un 0,32%. También pendientes de las plazas asiáticas, terminan el día con signo mixto. En la bolsa de Japón avances de medio punto porcentual, caídas en China en un día en el que hemos conocido importantes datos macroeconómicos. La bolsa de Shanghái termina con una caída del 0,4%. Me acompaña Pablo García, director de Ibacons Alfa Value. Pablo, buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Y hoy el mercado cómo viene? Bueno, hoy y esta semana, la verdad es que tenemos una semana como para estar bastante distraídos con JP Morgan y BlackRock para comenzar los resultados empresariales en Estados Unidos. Vamos a tener una buena campaña de resultados a priori. El consenso apunta a crecimientos superiores al 5% en el caso de Estados Unidos, 5,7%, y sin embargo para Europa el consenso está esperando un menos 0,2%. Las revisiones a la baja, sobre todo por el tema de la apreciación del euro, están haciendo un poquito de agua. Ya lo hemos visto en el sector químico, 3 profit warning ya en tan solo 2 días, y con el telón de fondo pues de esos gravámenes del señor Trump, que parece que el mercado ya le ha cogido las vueltas, porque da igual que le ponga los aranceles a Canadá, a la Unión Europea, a Tailandia, China, México, Brasil. Bueno, la verdad es que Trump solo ha llegado a acuerdos con Reino Unido y con Vietnam, ¿no? Pero eso no ha servido como para que el mercado se ponga más volátil. Tenemos al Nasdaq, al Standard & Poor's, al oro, la plata, el Bitcoin en máximos históricos, y esto nos da un poquito de miedo de altura. El PIB en China, ¿qué efecto está teniendo en las bolsas? ¿Qué lectura se está haciendo? Bueno, la verdad es que es tranquilizador. Es verdad que viene, digamos, con 2 décimas a la baja respecto al primer trimestre, pero ha sido un dato mejor de lo previsto y no era tan esperado. Hemos tenido varios datos. Hemos tenido tanto la balanza comercial, exportaciones e importaciones ayer, como hoy ese dato de PIB del 5,2% y bueno, incluso un dato a nivel quarter on quarter del 1,1, que supera los 0,9 previstos por el consenso. Unas ventas minoristas un poquito menores, pero están muy distorsionadas con ese efecto abastecimiento por los aranceles, y un muy buen dato de producción industrial del 6,8, aunque es un dato bastante volátil el de junio, y bueno, suele ser un dato, digamos, menos relevante o algo ex post, pero son datos bastante tranquilizadores para ese objetivo del 5% que tiene el gobierno chino. Hoy vamos a tener dato de inflación en Estados Unidos. ¿Los precios no se están tensionando por la guerra comercial, no? Bueno, un poco, pero no demasiado. Es verdad que el último dato que presentaba de IPC del 2,4% era bastante razonable, ¿no?, para este entorno tan convulso a nivel arancelario, pero puede repuntar otras 2 décimas, 2,6%. Incluso la subyacente puede subir una décima al 2,9%. Digamos, no es positivo porque desde luego incluso hemos visto como el CME Fed Watch, es decir, la probabilidad de que la Fed recorte tipos ha disminuido, así que vamos a estar muy atentos al dato de inflación. Bueno, hacemos paradita, volvemos, apertura y luego ya me cuentas. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos